Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y les doy las gracias por acompañarme y por todo el apoyo que he recibido. Bueno, hoy vamos a estar tejiendo este lindo top. Primeramente, quiero decirles que aprenderemos varias cositas nuevas con él. Vamos a aprender a tejer el granny tradicional en varios colores y mostrarles cómo hago el cambio de color para que quede perfecto. Aproveché a hacer la parte de la espalda con los grannies unicolor para enseñarles una técnica diferente para tejerlos, que es muy rápido y muy fácil. Este top lo tejí con un hilo de algodón de la marca Silvia, denominación Silvigurumi, que es 100% algodón. Él mide 2 milímetros de grosor. Ustedes pueden tejer este top con cualquier hilo, con cualquier aguja de crochet. Yo utilicé para ese hilo que mide 2 milímetros de grosor una aguja de 3.5 y también una de un número menor, 2.5, para esconder con facilidad las hebras. También vamos a necesitar una agujita lanera para hacer esta unión. Una vez que terminamos todo el punto elástico, precisamos hacer una unión. Lo único que vamos a tener en cuenta para iniciarlo es el contorno de busto. Ese contorno de busto va a determinar el ancho que vamos a necesitar para las dos piezas, que a la vez determinará el número de grannes que necesitaremos para ello. Por tanto, es un top tejido a medida. De todas maneras, en la descripción les dejo unas dimensiones referenciales por si quieren trabajar por tallas, ya tengan una idea aproximada. Este específicamente tiene un contorno de 90 centímetros. Dada las características del tejido a crochet, que siempre tiende a estirar un poco, les recomiendo que tomen la medida del contorno y le resten 5 centímetros. Las vueltas de los grannies también determinarán cuán ancho van a ser y también influirá en la medida total de ese contorno. Inicialmente vamos a tejer el granny principal y esta última vuelta será para unirlos todos de forma tal que no queda costura por ninguna parte. Para las tiras que van al hombro utilicé lo que se le llama cordón rumano. Finalmente, un punto elástico sencillo para que el tejido también conserve su forma. Así que bueno, sin más, hay muchos más detalles, pero que irán viendo en el transcurso del tutorial. Vamos a comenzar por la primera forma de tejer los grannies, la tradicional, cuando se utilizan diferentes colores. Tomamos el hilo, lo ponemos sobre nuestro dedo, sacamos este y ya tenemos nuestra primera lazada. Voy a levantar con la aguja número 3.5 4 cadenas. Tomo lazada, la saco por la argollita que acabo de tejer y así hasta lograr las cuatro cadenas. En la primera cadena introduzco el crochet y hago un punto deslizado. Estoy haciendo lento este proceso porque en los comentarios he leído que tejo muy rápido, que hay unas que están comenzando. Entonces vamos a trabajar un poquito más lento para complacerlas y que puedan aprender más fácil. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, dentro de este orificio que se formó por las 4 cadenas, vamos a realizar 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Estas 3 cadenas iniciales cuentan como el primer punto alto del primer grupo.
vamos al segundo, que ya es un punto alto. ¿En qué consiste el punto alto? Tomo la lazada en la aguja, introduzco en la base, saco 2 y saco 2. Aquí tengo ya el primer grupo de 3 puntos altos, contando las 3 cadenas iniciales. 2 cadenas de separación, lazada en la aguja, introduzco en la base, saco 2 y saco 2 y tengo el primer punto alto. Y así vamos a tejer 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Esa sería la primera vuelta del granny. Una vez tejidos los 4 grupos, para finalizar no voy a realizar 2 cadenas. ¿Por qué? Porque el orificio no quedaría del mismo tamaño. Vamos a hacer una cadena, vengo a la tercera cadena y paso con punto deslizado. De esta forma es el punto deslizado. Como debemos cambiar el hilo, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora corto el hilo, saco el hilo, tomo la aguja menor por facilidad, porque con la otra le sería muy difícil. Tomo estas 2 lazadas, fíjense, aquí terminamos. Estas son las 2 siguientes, el punto siguiente. Traigo hacia el revés, siempre por la base de el punto. Ahora en el siguiente lo traigo hacia el derecho. Fíjense que no se nota. Y ahora vamos a traerlo hacia el revés, que es la finalidad, esconderlo por el revés. Y aquí ya está en el lado que deseamos. Vamos a desplazarnos por los puntos que están en el revés hasta llegar a la base. Lo estoy haciendo despacio para que puedan llevarlo a la práctica sin dudas. Ahora voy a llevar ese punto, recuerden que no fue atado, sencillamente tiramos del hilo y pasamos directamente a la base del tejido. Ahora bien, esta hebra siempre van a estar formados o por 2 o por 4 o por 6. Vamos a dividirlo de esta forma. Les recomiendo que la hebra sea corta para que sea más fácil de hacer. La mitad la vamos a pasar por una hebrita de las que están en la base, de esta forma. Ahora con estas 2 hebras las llevamos hacia la base y hacemos un nudo normal, común y corriente. Un nudo y procedemos a cortar los excedentes que quedan de ese nudo. Y como pueden apreciar, ya esta lazada que pasamos por aquí queda asegurada en la base. El sobrante de la base sí lo podemos pasar por entre los puntos, que fue la primera cadena que realizamos para el centro del granny, y esta sí va escondiéndose porque está asegurada con el nudo inicial. Y ahora sí podemos cortar esta hebra. Es verdad que lleva un poquito de tiempo, pero lo que sí pueden estar seguras es que no va a haber problema y no se nota para nada. Queda el derecho y el revés limpios igual. Ahora vamos a cambiar el color. Como si fuera a ser una primera cadena. Pongo el hilo alrededor de mi dedo, tomo la parte que viene del ovillo, tiro de ella y luego lo ajusto. En esta parte, bueno, con esta aguja me confundí. En esta parte no pego este nudo a la aguja y ya van a ver por qué. Retiro la aguja, voy a cualquier esquina
introduzco esa lazada y aquí comienzo con las tres cadenas. ¿Qué me permite esto? Que no sea tan ajustada, moverlo hacia atrás y que sea invisible. Si está muy pegado, el nudo quedará por aquí. Entonces tiramos de ese hilo, lo vamos escondiendo con el primer grupo de 3 puntos altos. Y en cualquier momento pueden ajustar ese nudo en caso de que se moviera. Aquí está la hebra. Ahora está en el centro, la pasamos hacia la parte de atrás del primer grupo y no continuamos escondiéndola con el tejido. 2 cadenas y el resto de los 3 puntos altos que formarán esa primera esquina. 2 y 3, siempre dejando la hebra inicial en el centro. Ahora tejemos una cadena de separación. Vamos a la siguiente esquina y formamos nuevamente los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Ya realicé mis 4 grupos más una cadena de separación. Vengo a la tercera cadena inicial y cierro con punto deslizado. Corto la hebra, deslizo la hebra por la aguja y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que esconder la hebra no va a ser igual. Una vez que el hilo esté en el centro, vamos a ubicar una de las 2 hebras por debajo de uno de los hilos que conforman el tejido. Y aquí, con estas 2 hebras, vamos a realizar un nudo de 2 lazadas. Una, no aprieten mucho para que no se deforme el tejido, porque cuando hagamos esta segunda lazadita ya va a quedar bien asegurado. Ahora sí podemos cortarlo o sencillamente pueden pasar la hebra por la base del tejido. Y aquí ven cómo queda. Miren el derecho, miren el revés. Son 2 formas de esconder las hebras sobrantes en un granny cuando se trabajan con 2 hilos. Aquí este granny fue terminado hasta la vuelta verde. ¿Por qué? Porque esta es la que va a funcionar como unión de los grannies y eso deben tenerlo en cuenta a la hora de medir. Recuerden que estas 2 vueltas hacen una cantidad de centímetros, esta última, y así van calculando. En mi caso yo mido y cada vuelta tiene 2 centímetros, 1.8 aproximadamente. Entonces con esa medida ya ustedes podrán saber hasta dónde llegan para dejar la dimensión considerada para la vuelta final con la que van a unir los grannies. La parte de atrás, como vieron al inicio, la hice unicolor, precisamente para poder enseñarles a tejer de una manera muy particular estos grannies unicolores. Tomé este tono para que les sea más visible, porque el blanco no contrasta con el fondo que utilizo para grabar. Igualmente vamos a hacer lo mismo que en el granny anterior, las 4 cadenas, cerramos y hacemos los primeros 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Habiendo tejido los 4 grupos de 3 puntos altos, en el último punto alto no vamos a pasar al siguiente grupo con una cadena y punto deslizado. Observen bien. Lazada en la aguja. Vamos a la tercera cadena, la que tejimos al inicio del granny. Y aquí vamos a hacer un punto alto. Una vez tejido ese punto alto, vamos a levantar 2 cadenas
solamente, no 3, porque miren el espacio que se forma aquí. Lazada en la aguja y vamos a tejer 2 puntos altos más. Lazada en la aguja, introduzco en el orificio, saco 2 y saco 2. Estos 3 grupos formarían la mitad de una esquina, o sea, esta parte. Ahora vamos a continuar tejiendo normalmente y al finalizar es que completamos esta esquina. Continuamos con una cadena y en la siguiente esquina 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 3 puntos altos, 2 cadenas, lazada en la aguja, introducimos, sacamos 2 y así realizamos esta esquina y todas las demás hasta llegar al punto donde nos toca completar esta de aquí. Realicé el último punto alto, una cadena de separación lazada en la aguja y vengo a este orificio nuevamente y completo mis 3 puntos altos para esa esquina, 2 y 3. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, lazada en la aguja, buscamos la tercera cadena y aquí realizamos un punto alto y sobre él vamos a hacer lo mismo que aquí, 2 cadenas y formar la mitad de la esquina. Vamos a suponer que ya terminé las vueltas necesarias. Ahora vamos a hacer una cadena. Buscamos el tercer punto y ahí sí realizamos el punto deslizado. Y queda terminado nuestro granny. Una vez tejidos la cantidad de grannies necesarios, que en mi caso van a ser 6, para un contorno de 90 centímetros, procedemos a unirlos todos. Adelanté uniendo estos del delantero y voy a proceder a unir el resto. Aquí ponemos los grannies de la siguiente forma. El primer granny debe estar terminado en su última vuelta y el segundo lo vamos a poner el derecho y el derecho hacia arriba de ambas piezas y vamos a iniciar el tejido por el derecho en el granny que vamos a unir al anterior. La lazada, introducimos y vamos a hacer este lado. Hago mis 3 puntos altos, las 3 cadenas y 2 puntos altos más que forman el primer grupo. 2 cadenas de separación y el siguiente grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación y en cada orificio los 3 puntos altos, que ya lo hice lentamente para enseñarles en qué consiste. Y así hasta llegar a la esquina. Ya terminé este lado del granny. Este es el derecho y este es el derecho del granny que ya está terminado. Vamos a unir por esta esquina. Entonces vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Siempre que estén ambos por el derecho, voy a hacer una cadena de separación. Voy a esta esquina y realizo un punto bajo. No hago más cadenas de separación porque al hacer el siguiente grupo aquí se va a formar un espacio que jugará ese papel. Ahora voy a completar la esquina en la que estoy trabajando, realizando los 3 puntos altos que faltaban. Voy a este espacio y realizo un punto bajo. ¿Cómo sería la metodología?
siempre de este lado hacer punto bajo en los orificios y en este hacer los puntos altos, los grupos de 3 puntos altos de la vuelta que nos falta. Aprovecho y les digo que si les gusta tejer grannies, por aquí arriba les dejo un video que es para tejerlos en forma rectangular. Ahora corresponde hacer la mitad de la esquina, que son 3 puntos altos, y vamos a repetir lo mismo pero a la inversa. Aquí realizamos una cadena, unión y pasamos directo. Aquí vamos directamente a hacer la unión, una cadena, o sea, trabajamos modo espejo y terminamos con los 3 puntos altos que faltan en esta esquina, y así evitamos que una esquina quede más corta que otra. Y aquí pueden ver el resultado. ¿Ven? Y así vamos a unir todos los grannies que sean necesarios. Llegado a este punto donde nos queda un solo granny por unir al resto, que sería toda la circunferencia del busto, realizamos como anteriormente una lazada y no vamos a empezar por ninguna esquina. Vamos a este punto, a este orificio del granny que vamos a unir al resto, y aquí vamos a levantar los 3 puntos altos, inicialmente 3 cadenas, completando los 2 puntos altos que conformarían el macizo de 3, y así vamos a ir hasta llegar a la esquina. Ya tejí los grupos o macizos de 3 puntos altos. Voy a realizar una cadena y voy a la esquina donde haré la mitad de la misma, que serían 3 puntos altos, 2 y 3, una cadena de separación. Ambos están por el derecho. Vengo aquí y realizo un punto bajo. Continúo tejiendo este lado como les mostré en las uniones anteriores. En los orificios del granny que estamos terminando, realizamos los 3 puntos altos, y en el que ya está terminado, con el que estamos uniendo, un punto bajo. Aquí corresponde 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y en el granny terminado un punto bajo, y así hasta llegar a la esquina. Nuevamente llego a la esquina, tejo 3 puntos altos, una cadena, y voy al centro del granny al que estamos uniendo. Realizo un punto bajo y continúo tejiendo mi granny normalmente hasta llegar a la esquina donde vamos a unir al otro extremo. Llegué a la esquina, voy a realizar la mitad de la misma, como siempre que vamos a unir grannies, y 3 puntos altos, una cadena, y este fue el primero. Así quedaría. Ahora vamos a este centro y realizamos el punto bajo. Volvemos al granny que estamos completando y realizamos la otra mitad de la esquina. Ya realicé la mitad de esta esquina. En este caso unimos con punto bajo a la esquina del otro granny y realizamos cadena. Ahora ya vamos a terminar este lado y queda todo unido. Completamos esta vuelta, aquí 1, 2, y en la tercera punto deslizado.
cortamos el hilo y lo escondemos como les enseñé al inicio del tutorial. Y así quedan unidos todos los grannis sin costura en ninguna parte. Y ahora les muestro el revés, donde no hay ninguna hebra visible y a la vez quedan aseguradas. Como pueden apreciar, el tejido de los grannis queda un poco elástico. Eso debemos corregirlo para poder continuar tejiendo la pieza. Y siempre comenzar por el centro de la espalda, donde vamos a realizar por todo el contorno, tanto un lado como el otro, de puntos bajos en el mismo color donde hicieron la última vuelta. Pasamos por este punto central y realizamos una cadena. Vamos a hacer a partir de aquí un punto bajo en cada punto de base. Entramos la aguja, vamos aprovechando y escondiendo esa hebra, entramos la aguja, sacamos y pasamos los dos. Entramos la aguja, sacamos el hilo y pasamos por los dos. Eso es un punto bajo. Aquí un punto bajo también. Y así vamos a trabajar hasta llegar a la unión de los grannis. Ya llegué al punto bajo del tercer punto de base. Aquí donde formamos la esquina hacemos un punto bajo. Aquí fue la unión. Aquí no vamos a tejer. Vamos a la siguiente esquina del siguiente granny y hacemos otro punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo por todos los contornos. Esta vuelta es que vamos a comenzar a tejer el top sin tener el riesgo de que la trama logre que los grannis se estiren y se deformen. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos aquí y cerramos con punto deslizado. Primeramente vamos a trabajar una vuelta completa de puntos grannis para en la segunda hacer las disminuciones. Vamos a comenzar por el centro de la espalda y por el lado derecho. Buscamos un punto central, introducimos la aguja, pasamos la lazada que recién realizamos y levantamos con la hebra que viene del ovillo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lazada en la aguja y en ese mismo lugar vamos a realizar 2 puntos altos más que conformarían el primer grupo de punto grande. Una cadena de separación. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto 3 puntos altos más. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Al llegar a la unión en una de estas dos partes, no importa en cuál la hagan, yo decidí hacerla ahí, en la parte delantera, hacemos 3 puntos altos. Una cadena, 1, 2, 3 y 4. Siempre buscaremos que los grannis, los grupos, los macizos, como le llamen, queden en armonía con el resto de la pieza. Y así continuamos hasta llegar a la tercera cadena donde uniremos con punto deslizado. A veces sucede que vamos a saltar 3 y caemos muy fuera de la armonía del orificio, que debe quedar encima del orificio de la vuelta anterior. No importa, la hacemos en el mismo lugar donde han caído el resto. Ahí hacemos nuestros 3 puntos altos, porque visualmente si se rompe esa armonía es un detalle, pero es importante. Ya realicé mi último grupo más una cadena de separación, voy a la tercera cadena y en ella realizo un punto deslizado. Quiero decirles algo importante y es
que yo voy a trabajar todas las vueltas por el derecho, no voy a girar el tejido porque realmente no se ve bonito cuando se cambia la textura en las diferentes vueltas. Siempre voy a cortar el hilo al terminar una pieza. Voy a cortar y voy a esconder como les mostré al principio del tutorial. En este primer punto voy a comenzar. Introduzco por esta cadena de separación y aquí realizo 3 cadenas, 2 y 3, lazada en la aguja, y voy al próximo orificio. ¿Cómo lo voy a tejer? Aquí dentro del punto de separación. 1, 2 y 3. Y aquí estamos viendo que se nos formó una disminución. Y así vamos a continuar por todo esta vuelta. Una cadena de separación. Vuelvo aquí. ¿Por qué tomo esa cadena? Porque se trata de una pieza delicada, una pieza que va a ser muy visible, cualquier detalle que ésta tenga, y así va a quedar más prolija. Llegué al final de la vuelta, tomo lazada en la aguja y según comenzamos la vuelta con 3 cadenas, vamos a terminarla con un punto alto, que será una disminución en este costado, y así va quedando. Voy a cortar y aquí se voy a hacer una cadenita para asegurar y regreso a donde estaba. Y ahora voy al primer punto del granny, porque aquí tienen 1, 2 y las 3 cadenas que hicimos, ¿sí? Aquí vamos a introducir la aguja y hacemos nuestras 3 cadenas y vamos al primer orificio y realizamos, o al primer orificio no, a la cadena de separación entre los 2 grannies siguientes. Es la forma correcta de expresarme. Una cadenita y así vamos a continuar trabajando, y ya van viendo cómo se va formando esa diagonal que es la sisa, y cuántas vueltas harán de esta manera, las que ustedes crean pertinente, porque el tejido se va a ir acortando, poniendo más pequeño, y será el ancho del escote y el alto del mismo que ustedes deseen darle. Por lo pronto vamos a continuar trabajando y hacemos los cambios de color que deseemos, o trabajamos con el mismo o como quieran, manteniendo siempre empezar por el derecho con 3 cadenas y terminar, en este caso vamos a terminar aquí con un punto alto. El mismo trabajo lo vamos a hacer en la espalda. Aquí ya he terminado toda la parte superior. Esta es la delantera y esta es la espalda. Corresponde hacer los contornos de las sisas, pero antes quería mostrarles un detalle. Miren, para esconder los hilos, y aquí ya los he escondido todos. ¿Y qué hice? Va uno desplazando el hilo de un color hacia un punto de encuentro con el otro, y ahí realiza un nudo, y es cuando puede cortarlo. Aquí pueden apreciar, aquí hay uno, aquí otro, aquí, y así a la hora de realizar el contorno ya tienen esa parte sin los hilos sueltos. En este caso sí voy a realizar un nudo para que no queden más hebras para esconder. Esta ya, una vez que se hace el nudo, se puede cortar sin ningún problema. Ahora, en todo este contorno vamos a realizar puntos bajos. Levanto una cadena y vamos a trabajar puntos bajos. Vamos a realizar 1, 2,
Y en la unión de las vueltas vamos a tomar forma tal que no quede este huequito así. Vamos a tomar el punto de esta manera. Vamos al siguiente espacio, hacemos 2 puntos bajos. Entonces así vamos a trabajar por todo el contorno. Un aspecto importante es cuando llegamos a este macizo que está en la parte inferior de la sisa. Ahí vamos a hacer 2 disminuciones de esta manera. Sacamos una lazada, sacamos en el punto siguiente y ya aquí estamos haciendo una disminución. Vamos al siguiente, sacamos la lazada, vamos al siguiente, sacamos la lazada y sacamos todo, de forma tal que de 4 puntos quedaron 2. Esto es para darle la forma a la sisa y no que tienda a abrirse. Y bien, aquí ya pueden ver que está tejido todo contorno de escote y sisa, tanto en delantero como en espalda. Ahora vamos a realizar un punto ornamental que se conoce como punto cangrejo. Levantamos una cadena, tocaría este punto y aquí un punto bajo. Vamos al siguiente hacia nuestra derecha y hacemos otro punto bajo. Volvemos al anterior y otro punto bajo, siempre en el punto precedente, y así trabajamos por todo el contorno. Ya terminé todo el contorno. Quiero mostrarles para que vean cómo queda la sisa con las disminuciones. Esa es su forma. Realicé estos cordones rumanos para atarlo al hombro. También lo pueden pasar por delante, hacer un lazo al costado. Ya eso es elección de ustedes. Estos cordones son muy fáciles de hacer y voy a indicarles de inmediato cómo. Estos específicamente llevaron 10 metros de este hilo. Voy a hacerles una muestra. Se miden 10 metros, se dobla la mitad, vamos hacia el otro sitio donde está el doblez, hacemos una lazada, colocamos el hilo así, una parte por delante del dedo, otra por detrás, tomamos lazada y completamos el punto con la otra hebra. Tomamos lazada y completamos el punto de la siguiente manera. En vez de tomarla así, no, sino de atrás hacia adelante. En mi canal tienen también un tutorial sobre esto y de paso se los dejo por aquí arriba. Y así van tejiendo hasta lograr la dimensión deseada. Una vez hecho esto, vamos a pasar al contorno inferior. Cuando decidimos el color con el que vamos a realizar ese punto elástico, realizamos un nudo, llevamos ese hilo hacia atrás, una cadena y en cada punto de base un punto bajo, y así por todo el contorno de la pieza. Esta vuelta es imprescindible hacerla con el mismo color con el que vamos a realizar esos puntos elásticos. Aprovecho decirles que el nudo lo hice en la unión que corresponde a un lateral, para una vez terminado el contorno, la unión sea en una zona menos visible. Ya llegué al final, paso en este punto con punto deslizado. Ahora vamos a tejer la cantidad de cadenas que nos dé el alto del contorno que deseamos. Una vez
tejidas las cadenas que den el alto que deseamos, realizamos una cadena de subida que ya yo la realicé. Sería esta cadena fue tejida sobre esta. Vamos a la siguiente y hacemos punto bajo. Vamos a la siguiente y punto bajo, y así hasta llegar a la última, siempre tomando una sola parte del hilo, una sola de las lazadas. Ya llegué a la última cadena y ahora van a ver la importancia de esta base del mismo color del punto. Aquí pasamos con punto deslizado. Vamos al siguiente y punto deslizado también. Esta sería la unión de esta vuelta y esta la cadena de subida. Giramos hacia la izquierda el tejido, contamos 1, 2 y en la tercera hacemos puntos bajos sobre puntos bajos. En el último punto tomamos ambas partes del punto, tomando las dos anillitas que forman el punto, y ahí nuestro punto bajo, una cadena, giramos el tejido y repetimos lo mismo. Esta es la cadena de subida, este es el punto donde trabajamos esa cadena y vamos a la tercera. Y así trabajamos por todo el contorno. Ya terminé mi última vuelta. Como ven, ya no queda ningún punto en la base. Corté la hebra, tiro de ella, esto lo voy a unir con aguja lanera. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por el revés de la pieza vamos pasando del punto inicial a punto inicial en forma de zigzag. Vamos al siguiente punto y hacemos de la misma manera. Vamos hacia el otro y así hasta llegar al final. Ya llegué al último punto, voy a desplazarme hacia la base y ahí voy a efectuar un nudo para asegurar esta unión, y luego lo que queda es irla pasando, ya sea por la base o por los puntos que ustedes deseen. Les voy a mostrar cómo queda la unión, y de esta manera hemos terminado nuestro top. Aquí ustedes tienen libertad para jugar con los colores. Esta es la parte delantera y ven cómo corregimos con este punto la amplitud que dan los grannis y que no permiten no un ajuste, sino una forma adecuada. Y aquí tenemos la espalda. Y hasta aquí este tutorial, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Los espero en el próximo tutorial. Chao.